¿ok? Porque claro que el Señor, ¿verdad? Todo es para Él, pero Él también nos regresa, nos regresa bendiciones en nuestras vidas si hacemos ciertas cosas. Si amamos a Dios en una manera que es bíblica, una manera que le agrada al Señor, Él nos da beneficios. Entonces vamos a hablar de estos beneficios que el Señor nos da cuando lo amamos. En Deuteronomio 7:9 dice la palabra de Dios: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, hermanos, aquí podemos ver que si nosotros amamos al Señor y guardamos la palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones, no solamente nos va a bendecir a nosotros individualmente, a usted y usted, cada uno de nosotros, no solamente nos va a bendecir a nosotros, pero hasta dice la palabra 1000 generaciones. Los hijos de nuestros hijos también van a ser bendecidos. Ellos reciben esa bendición cuando nosotros amamos al Señor. Y ese es un beneficio hermoso, porque yo, si el Señor no viene todavía y me logro casar o lo que sea, y si tengo hijos, yo no voy a querer que estén perdidos de ellos. Y al contrario, como yo, y si tengo un esposo un día, verás, si amamos al Señor, nuestros hijos también van a amar al Señor, y ellos también van a recibir esas bendiciones de parte de nuestras vidas. Entonces, este es un beneficio hermoso que el Señor nos da. Ok, otro beneficio en Jueces 5:31. Si quieren ir ahí, por favor. Dice la palabra: así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, mas sean los que te aman como la salida del sol en su fuerza. Y el país tuvo descanso por 40 años. Entonces, hermano, ahí le puse un comentario de ese versículo. Dice: aquellos que aman al Señor serán perfeccionados por el Señor de tal manera que la obra que empezó en nosotros será total, como la luz del sol en mediodía, porque no habrá sombra de nuestra vida. Todo lo que somos, Él lo cubrirá. Entonces, hermanos, aquí podemos ver por medio de este versículo, la palabra del Señor, que nosotros, ahí dice que nos compara como el sol. Dice: como la salida del sol en su fuerza. Entonces el sol a las 12 del día es cuando es lo más fuerte, lo más caliente el sol. Y el sol en este caso, en este pasaje, representa a nosotros. Nosotros somos como el sol, porque dice la palabra que este es otro beneficio que les puse este versículo. Este beneficio significa que el Señor un día nos va a hacer perfectos cuando estemos con el Señor. Ese es un beneficio hermoso, porque yo no, ¿verdad? ¿Cómo será ser perfecto? No lo sabemos, no lo entendemos, y no lo vamos a entender hasta que estemos con el Señor. Pero ese es un beneficio hermoso, porque no va a haber error en nosotros cuando estemos con el Señor Jesucristo, cuando Él venga por su iglesia. Entonces este es otro beneficio, que un día seremos perfectos, pero eso es nomás si amas al Señor. Si no amamos al Señor y no cambiamos nuestras vidas, ¿cómo el Señor nos va a poder dar eso? Pero seguimos con otro beneficio que el Señor nos da. En Salmos 119, versículo 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y nada los hace tropezar. Entonces en este versículo el Señor nos está diciendo que Él nos dará paz. Y ese a veces como que estos versículos tal vez se pueden ver como muy fácil de entender, ¿verdad? Pero en realidad tiene mucho significado, porque si nosotros vemos nuestras vidas, por medio de Jesucristo tenemos paz. Amén. Pero el mundo afuera no tiene paz. Ellos piensan que están contentos en los bailes o en los vicios, ¿verdad? Pero eso no es la paz verdadera. La paz verdadera dice ahí en la palabra que es el que el Señor lo da a nosotros. Pero el Señor, hay muchos cristianos que piensan que el Señor nos va a dar todos los beneficios, ¿verdad? Así. Y sí es cierto. Pero ahí dice la palabra: muchos paz tienen los que aman tu ley.
Entonces, si uno no ama la ley del Señor, la palabra del Señor, ¿cómo el Señor le va a dar paz a esa persona? Nosotros necesitamos hacer caso a la palabra del Señor. Necesitamos retener la palabra del Señor que viene por medio de los ministros, por medio de nuestro pastor. Necesitamos recibir esa palabra y retenerla en nuestro corazón y actuar en esa palabra. Porque no nomás es amar al Señor, no nomás es leer la palabra, es retenerlo y vivirlo. Entonces, ese es otro beneficio que el Señor nos da, es la paz del Señor cuando lo amamos. Ok, en Salmo 145:20 dice la palabra: el Señor guarda a todos los que le aman, pero a todos los impíos destruirá. Mira que medio fuerte se oye eso, ¿verdad? Pero ese es otro beneficio, que el Señor nos guardará. ¿De qué nos guarda el Señor? De tantas cosas que a veces uno no se imagina. Puede ser de un accidente que pasó y en lugar de que fuera usted, fue otra persona que no tuvo el Señor. Pero si uno ama al Señor y si uno guarda su palabra en su corazón, ahí dice la palabra: el Señor guardará a cada uno de nosotros. Pero hay que hacer caso, ¿verdad? Como volvemos al punto, hay que amar al Señor, hay que ir a buscar de Él, hay que retener su palabra en nuestros corazones. Ok, aquí está otro punto que les puse, y les puse este versículo, Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, hermanos, todas las cosas que parecen que venían hacia nosotros para dañarnos, Dios las cambia para que terminen siendo de bendición y sirvan para testificar de su amor. Amén. Porque todo lo que el enemigo hace, de cualquier forma, sirve para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, pues es bien claro la palabra, ¿verdad? Y uno solamente se goza cuando lee esto, porque todo lo que nos pasa, si nosotros estamos viviendo conforme a la palabra del Señor, si nosotros estamos actuando en la palabra, no nomás escuchando, pero aplicar eso en nuestras vidas, entonces el Señor, todo lo que venga es para nuestras vidas. Pero a veces nosotros no entendemos, pero ¿por qué me están pasando estas cosas? ¿Verdad? Estoy haciendo las cosas del Señor, estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué me pasan estas cosas? Pero a veces también el Señor trae esas pruebas para ver si nosotros nos mantenemos firmes en su palabra. Este es otro beneficio, porque todo lo que venga en nuestra vida, sea malo o bueno, pero nosotros debemos de ser firmes. Y cuando somos firmes, el Señor, ahí dice, va a convertir lo malo en bueno. Entonces, va a llegar un momento que el Señor puro bueno te va a traer. Puro bueno nos va a traer nuestras vidas en las áreas espirituales, especialmente, la área financiera, en la área emocional, física. Todo eso el Señor nos quiere traer cosas buenas. Pero para hacer eso, regresamos al punto que es el tema, que nosotros debemos amar al Señor. Y ahorita les estoy explicando estos puntos porque esto es es una introducción para saber cómo amar al Señor, de qué forma hay que amar al Señor. Pero estos son los beneficios, ¿verdad? Estos son las bendiciones que el Señor nos manda cuando amamos lo amamos. 1 Corintios 2:9, si quieren ir ahí y leerlo también conmigo. Dice la palabra: sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, hermanos, este beneficio es que Dios revela su palabra a los que lo aman. Y en orden para poder amarlo, hay que tener el amor ágape. Yo sé que hay unos de nosotros que estamos aquí que han escuchado esa palabra, ¿verdad? Ágape. Pues en ágape es una palabra griega. Digo, el origen era griego. Y una de las cosas que me llamó la atención de esta palabra ágape es que ágape, aparte de que significa amor, también significa benevolencia. Se dice igual en español, benevolencia. Y benevolencia
no sé si uno de ustedes saben qué eso significa, pero eso significa tener disposición para hacer lo bueno. Entonces, amor, ágape, que viene del griego, el origen que significa benevolencia, y benevolencia significa disposición de hacer lo bueno. Entonces, uno cuando pensamos de amor, pensamos te quiero, era corazones, pero no solamente es eso. Cuando vemos el origen de la palabra, sabemos que el amor verdadero es cuando estamos dispuestos a hacer las cosas buenas. Y cuando estamos dispuestos a hacer las cosas buenas, escuchar la palabra, retener la palabra, el Señor nos revela su palabra. Porque ahí tal vez a veces no entendemos, pero ¿qué significa este versículo? No lo entiendo. Pero cuando tenemos ese amor verdadero para el Señor, ágape, Él nos revela su palabra. Porque dice que las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre. Entonces el hombre no entiende las cosas sin la revelación del Señor. No podemos entender la palabra, pero solamente por medio de la revelación de Dios. Y en orden para ser revelados la palabra, debemos de amar al Señor con ese amor ágape, el amor que significa benevolencia, estar dispuestos a hacer las cosas buenas, estar dispuestos a recibir la palabra del Señor y aplicarlo en nuestras vidas. Entonces este es otro beneficio que el Señor nos da cuando lo amamos, es que Él revela su palabra en nuestras vidas. Ok. En Mateo 25:34 dice la palabra del Señor: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces esta bendición que el Señor nos da cuando lo amamos, es que el Señor tiene preparadas cosas buenas para nosotros. Y como hemos dicho, que Él nos quiere, a veces pensamos que solamente en la área financiera nos va a bendecir, pero no es así. Si uno tiene problemas de salud, Él dice que nos va a bendecir. ¿Cómo dice? Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, claro que eso significa también cuando vamos con el Jesucristo, ¿verdad? En el rapto. Pero también es que Él nos va a dar bendiciones, como en la salud, ¿verdad? Con nuestra familia nos va a dar gozo, nos va a ayudar en el área financiera, porque hay unos que no tienen trabajos estables. Hay muchas áreas y varias formas que Él nos va a bendecir cuando lo amamos. Entonces, le puse esta que es como la séptima forma que el Señor nos bendice. Aunque claro, hay muchos más versículos, la palabra es bien, ¿verdad?, detallada, y esto nomás son unas cosas que les puse que el Señor nos bendice de estas maneras. Ok, ahora seguimos adelante. 1 Corintios 8:3 dice la palabra: pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por Él. Ahora, ¿qué significa este versículo? Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por Él. Y por ese versículo le puse: ¿qué significa ser conocido por Él? ¿Qué significa ser conocido por Dios? Porque debemos de entender que cada palabra que el Señor pone no es casualidad en la Biblia. Todo tiene un significado. Entonces, ser conocido, hay que ver qué significa eso. ¿Qué es ser conocido? En Primera de Reyes, vamos a explicarlo por ese versículo, en ese libro, que dice en capítulo 1, verso 4: la joven era muy hermosa. Ella cuidaba al rey y le servía, pero el rey no la conoció. Entonces, hermanos, en este pasaje de la Biblia se está refiriendo al rey David, ¿ok? El rey David tenía una esposa, pero ahí dice pero el rey no la conoció. Ok, y en la forma literal, cuando leemos esto del rey David y su esposa, que no la conoció,
en la vida, como así literal, significa que no se acostó con ella, no tuvo relaciones con ella, no la conoció. Esa es la forma literal. Pero en la Biblia hay formas también espiritual. Todo tiene un significado. No nomás, el Señor no nomás puso que se acostó y ya. No, tiene un significado. Y ahí dice que... entonces, hermanos, esto significa, cuando vemos que, pero el rey no la conoció, significa que entre ellos dos, el rey y la reina, no había intimidad. Eso es cuando hablamos que no se conocieron, no había intimidad entre ellos dos. ¿Y eso qué significa en la área espiritual? Significa que no había intimidad espiritual. Esto, el rey David aquí es como figura como Jesucristo, y la reina es como la iglesia, nosotros también. Entonces, cuando dice la palabra que no la conoció, dice que no había intimidad. Entonces debemos tener intimidad con Dios y ser llenos de amor por Él y su obra. Debemos de buscar la intimidad con el Señor. ¿Y qué es la intimidad? Es buscarlo cuando estamos a solos en nuestro cuarto, orar, leer la palabra. Debemos de tener esa intimidad. No nomás es de ir a la iglesia y adorarlo y ya. No, hay que tener una relación con el Señor. Y eso es lo que yo veo en ese pasaje, que tenemos que tener esa intimidad. Eso es lo que dijimos en 1 Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por Él. Entonces, cuando nosotros amamos al Señor, el Señor nos vamos a conocer con Él, vamos a tener intimidad con Él, vamos a anhelar más de Él. Debemos de tener amor para el Señor, pasión para el Señor. Ok, entonces vamos a ir a Mateo 7, 22, 23. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartados de mí, los que practican la iniquidad. Qué fuerte es eso, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo que les quiero decir en esta tarde es que en lugar de estar preparados para la venida de Jesús, tenemos que tener intimidad con el Señor. Es necesario tener intimidad con el Señor. Claro que también es necesario ir a la iglesia, necesario también participar en la congregación, tener un trabajo, hacer algo en la congregación, en la obra para el Señor, ¿verdad? Pero hay que tener un amor. Si uno no está encendido con amor, con pasión para el Señor Jesucristo, cuando venga, tal vez no nos vamos así de esa manera. Debemos de tener intimidad, compasión, un amor fuerte para el Señor. Y ahorita vamos a explicar las maneras cómo es el amor. ¿Cómo es el amor? ¿Verdad? Nosotros nos imaginamos corazones, ¿verdad? Pero ¿qué es amor? ¿Qué dice la Biblia de amor? Entonces, seguimos. Dice: ¿quiénes son los que aman a Dios? ¿Quiénes son los que aman a Dios? Y lo vemos en Salmos 97:10. Los que amáis al Señor, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, los libra de la mano de los impíos. Entonces, una de las formas de las maneras como amar al Señor es aborrecer el mal. Esa es una de las formas que hay que, cómo vamos a tener amor para el Señor. O aborrecer el mal. ¿Y qué es el mal? Hay muchas cosas que son malas, ¿verdad? Como el adulterio, la fornicación, las mentiras, cuando uno roba, ¿verdad? Nosotros no, pero digo, robar. Y ahí dice en la Biblia una lista de todas las cosas, todos los pecados que son malos, todas las cosas que son malos. Entonces, esa es una cosa importante. Hay que aborrecer el mal. No hay que recibirlo con brazos abiertos, no. Hay que ser diferentes al mundo. Tenemos que definirnos en la palabra y no recibir el mal. Hay que aborrecerlo. Esa es una de las maneras de cómo amar al Señor. Otra manera
Dice en Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Entonces, los que guardan sus mandamientos. Esa es otra forma, una de las formas más grandes de cómo amar al Señor. Porque cuando uno guarda los mandamientos, eso se refiere toda la palabra. Es muy extenso la palabra. Entonces los mandamientos es toda la Biblia. Hay que guardar la palabra. Y cuando uno guarda la palabra, esa es una bendición bien grande. Y esa es una de las maneras que como agradecemos al Señor cuando guardamos su palabra. Otra manera de cómo amar al Señor, dice en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré en él. Esto es lo que hablamos el slide antes, que hay que guardar sus mandamientos. Y cuando amamos cuando retenemos su palabra, cuando hacemos caso a los mandamientos que dice la palabra, seremos amados por el Padre y por el Hijo. Ellos van a ser agradecidos, van a tener amor para nosotros. El Padre nos va a querer bendecir de varias maneras. Y esa es una forma grande, guardando su palabra. Eso es muy importante. Otra manera dice en Juan 14:23, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Entonces cuando nosotros amamos al Señor, seremos su morada, dice la palabra. En Cantares 3:1-2 dice, en mi lecho por las noches he buscado al que ama mi alma. Lo busqué, mas no lo hallé. Me levantaré ahora y andaré por la ciudad, por las calles y por las plazas, y buscaré el que ama mi alma. Lo busqué, mas no lo hallé. Entonces, eso es algo, ¿verdad? Claro, toda la palabra es importante, ¿verdad? Cada rato digo eso. Es que toda la palabra es hermosa y es bien importante. Una de las maneras de cómo amar al Señor y cómo ser ¿verdad? Amados por el Señor es cuando nosotros buscamos al Señor. Porque hay muchas veces que tal vez nos da no sé cómo se dice la palabra. Muchas veces nos da pereza, lazy. Dice, ay, no quiero orar en cada hoy, acostada. Y está diciendo, gracias Señor. Y de repente empieza a roncar, ya porque como está acostada, está bien cansada o cansado. Gracias. Y de repente roncando. Pero no, hay que buscarlo. Y claro, orar en la noche es bien importante porque ahí es cuando nos cubrimos con su sangre preciosa para que el enemigo no se mete a nosotros por medio de los sueños, ¿verdad? Entonces hay que cubrirnos. Hay que buscarlo de varias maneras. Otra manera puede ser tal vez buscando las amistades buenas. ¿Con quién está usted y yo? ¿Quiénes son nuestras amistades, nuestros amigos? ¿Andan diciendo palabras malas cada rato? ¿Andan en pecados horribles? Hay que acompañarnos con amistades buenas. Y yo sé que nosotros todos aquí somos amigos y amigas, ¿verdad? Nosotros todos estamos bien acompañados con amistad aquí. Entonces, esa es una forma de buscar al Señor. Cuando buscamos las cosas buenas, las cosas que le agradan al Señor, la gente que buscan al Señor también. Entonces, esa es una forma de amarlo también, buscarlo. Otra forma es en 1 de Juan 4:20-21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, los que aman a Dios deben de amar también a su hermano. ¿Y cómo es eso? Porque a veces podemos decir, pero yo amo a todos. No, se nota en el carácter de uno cuando uno tal vez siente algo en contra de otra persona. Se le nota en el rostro, cuando se le ve en la persona
como yo los veo ahorita contentitos, ¿verdad? Pero hay a veces que cuando la gente está sola o cuando la gente está con otras personas, se le ve la cara muy rara, muy, no lleno de gozo, no lleno del Señor. Nosotros debemos de resplandecer nuestro rostro por medio de Jesucristo. Debemos de tener gozo y amor por nuestros hermanos. Y yo los entiendo porque a veces hay estudiantes en el colegio, por ejemplo, que como que esta no me cae muy bien, ¿verdad? Pero hay que hacer lo mejor posible a amar a esas personas. Porque la gente que no le agrada al Señor, la gente que no busca en el Señor, es triste porque ellos no ven, no viven la vida que vivimos nosotros. No entienden la palabra, no entienden por qué estas personas están contentas. Odian todo el mundo. Hay que tener compasión para esas personas. Aunque no nos caigan bien, ¿verdad? Y aunque andan haciendo cosas malas, pero nosotros debemos hacer lo mejor posible, amar a nuestros hermanos. Amén. Aunque te hayan hecho algo malo. Es bien difícil y yo lo entiendo porque cada uno pasamos por eso. A veces alguien hace algo malo a uno y uno como que siempre tiene algo en contra de esa persona. Pero uno no debe de ser así. Claro que de lejitos, ¿verdad? No andar abrazándolos y siendo hipócritas, no. Pero bendecir a esa persona, aunque te hayan hecho algo malo, ¿verdad? Y yo he estado aprendiendo eso mucho en mi vida porque siempre pasan cosas en la escuela o en la familia, pero uno debe ser dispuesto a perdonar. Y cuando uno ama a su hermano, eso es una forma de amar al Señor también, porque estamos viviendo la palabra, estamos aplicando la palabra en nuestras vidas y eso le agrada al Señor. Amén. Seguimos adelante. En 1 de Juan 5:1 dice la palabra: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Entonces nosotros debemos de amar a los que son nacidos de Él. ¿Y cómo es eso? Y todo, como dice, y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Nosotros, eso se refiere a nosotros. Pero no debe de haber contiendas y problemas en la congregación entre los hermanos y hermanas. A veces sí entiendo que como es una familia, a veces como que es difícil llevarnos, era sobrellevarnos. Pero hay que hacerlo. Ahí dice la palabra que debemos de amar a los que son nacidos de Él. Y cada uno de nosotros que estamos aquí somos nacidos de Él. Porque somos la simiente del Señor, ¿verdad? Primeramente Dios, que todo digamos que sí es cierto, ¿verdad? Debemos de amarnos unos a otros, ¿verdad? Hay hermanitas a veces que como que le gustan los chismes, ¿verdad? Y andan platicando de la otra, pero no debe de ser así. Y los hermanos también. Aunque claro, la palabra dice específicamente las mujeres, pero se puede ver también los hermanos. Entonces hay que hacer lo mejor posible, estar conviviendo con alegría, ¿verdad? Hay que tratar de evitar los problemas, hay que tratar de evitar las cosas malas entre nosotros. Ok, en Salmos 69:7 dice la palabra: pues por amor de ti he sufrido vituperio. La ignominia ha cubierto mi rostro. Entonces sufren vituperios por amor al Señor. Entonces, hermanos, una de las formas que amamos al Señor, y se oye medio raro, ¿verdad? Pero es cuando sufrimos para el Señor. Y es precioso, pero hay gente que no lo entiende. Hay gente que dice: ¿por qué voy a sufrir yo? ¿Por qué yo? Pero en el mundo no sufría yo. Pero es que, hermanos, el enemigo trata de siempre estar atacándonos. Y cuando nosotros estamos sufriendo por el Señor, hay que olvidarse de los problemas, pero hay que ver para arriba, como dice la palabra, enfocarnos en el Señor y decir: gracias, Señor, por la gran misericordia que has tenido sobre mi vida, que has salvado a mi familia, ¿verdad? Has salvado a mis amigos, a la gente. Y en el cristianismo va a haber sufrimiento de una forma u otra. Tal vez unas personas van a tener problemas graves, otras personas no. Pero hay que hacer lo mejor posible de seguir adelante, porque cuando nosotros mantenemos firmes en la palabra y sufrimos por el Señor y por Jesucristo, esa manera también es una forma de cómo amamos al Señor. Porque ahí es donde el Señor ve los resultados que esta verdaderamente me aman. Y por eso el Señor se agradece, está alegre. Ya me lo voy a acabar. Amén, amén, gloria a Dios. Vamos a leer 2 de Corintios 12:10.
Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y angustias, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, hermanos, amar tanto a Cristo que cuando sufren por Él se complacen. Ese es cuando uno está sufriendo, pero está alegre y agradecida por el Señor. Ahí es cuando el Señor verdaderamente sabe que este sí me ama. Porque está sufriendo por mi causa, pero estás permaneciendo, está firme. Aunque tal vez nos podemos ser débiles, pero el Señor nos recoge con su mano cuando nos mantenemos en su palabra. Entonces yo entiendo que tal vez yo no he pasado por problemas graves, tal vez como unos de ustedes, serán accidentes o problemas de salud. Yo no sé cómo es su vida, pero el Señor sabe tu vida, su vida de cada uno de ustedes. Y yo sé que si usted se mantenga firme en su palabra y ama al Señor verdaderamente con todo su corazón, el Señor lo va a sacar del problema donde están ustedes, ¿verdad? O los que no tengan problemas, ¿verdad? Bueno, manténganse firmes. Pero si tienen problemas, no se preocupen. No nos debemos de preocupar, porque cada uno de nosotros tenemos problemas de diferentes magnitudes. Pero hay que ser firmes. Y cuando seamos firmes, vamos a irnos con el Señor Jesucristo cuando viene por nosotros, ¿verdad? Entonces hay que seguir amarlo. Hay que amarlo con todo nuestro corazón, ¿verdad? Tratan de acordarse de todos los días de esas maneras, cómo agradecer al Señor, cómo amar al Señor, cómo es el amor para el Señor. No nomás es decir te quiero, no, es por las acciones, es por aplicando la palabra en nuestra vida. Entonces, hermanos, ya vamos a acabar, pero les voy a leer esto primero en Filipenses 3:7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces, hermanos, aquí es bien glorioso cuando uno pone a Cristo primero, antes que nuestras vidas. Porque a veces, como humanos, nosotros a veces es difícil pensar en el Señor primero. Primero pensamos en los problemas, ¿verdad? Que la renta, o que mi esposo, o la esposa, o los hijos, la escuela, el trabajo. Uno piensa en los problemas primero, pero en lugar de poner esos problemas primero, hay que poner a Jesucristo primero en nuestras vidas. Y cuando nosotros tenemos ese enfoque, cuando estamos enfocados en Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a proteger nuestro Padre, y todo va a ser glorioso, aunque vengan los problemas, aunque vengan ver las enfermedades, o que se te pierde el trabajo, lo que sea. Cuando vengan esas cosas no va a importar, porque el Señor, nosotros debemos saber que el Señor nos va a dar más. Él nos va a dar cosas mejores, ¿verdad? Especialmente en las áreas espirituales. Nos va a restaurar, nos va a bendecir, ¿verdad? Nos va a guiar en nuestras vidas. Entonces hay que tener un amor para el Señor. Y pues eso es lo que les quise enseñar, ¿verdad? Compartir con ustedes en este día, hermanos y hermanas. Porque debemos de saber la manera cómo amar al Señor, ¿verdad? ¿Qué es el amor verdadero? ¿Cómo permanecer firmes, ¿verdad? Y bueno, hermanos, vamos a orar para que el Señor ponga fuerzas en nuestras vidas, para que el Señor nos guíe en todo momento. Que podamos, ¿verdad? Que el Señor puede apreciarnos, que el Señor aprecie, que se agrade con las cosas que hagamos, ¿verdad? Para Él. Que todo siempre sea el enfoque en Jesús, en Dios, no en nuestras vidas. Porque cuando nos enfocamos en nuestras vidas, todo va a ir mal. Pero cuando ponemos nuestras vidas y nuestro corazón totalmente en las manos del Señor, vamos a ver las bendiciones, vamos a ver, ¿verdad?, de dónde nos va a sacar nuestro Padre. Vamos a orar. Y
también oremos para que el Señor nos llene de amor, para que el Señor nos llene, ¿verdad?, de su misericordia, de su bondad, ¿verdad?, de los frutos del Espíritu, especialmente el amor, para que nunca nos apaguemos, para que nunca podemos hablar mal del Padre. Oramos. Gracias, Señor Jesús, te damos en este